Mi nombre es Mateo, tengo 24 años, y desde que tengo uso de razón, he sido el ciudadano de segunda clase en mi propia familia. La historia que están a punto de escuchar no es una exageración para conseguir su simpatía, es la crónica de un favoritismo tan descarado que haría sonrojar al guionista de la peor telenovela. El epicentro de todo este drama es mi hermano menor, Adrián, de 21 años, el niño de oro a quien mis padres le perdonan absolutamente todo. Para que entiendan la magnitud de la situación, déjenme darles un poco de contexto. Desde el día que cumplí 18 años, se me impuso la obligación de pagar un alquiler de 400 euros al mes para seguir viviendo en la casa donde crecí. Sí, han leído bien. 400 euros por dormir en mi habitación de la infancia, con el mismo póster descolorido de un grupo de rock que pegué en la pared a los 12 años. Mientras tanto, Adrián, mi hermano, vive como un rey, completamente gratis. Come de la comida que yo ayudo a pagar, consume la electricidad y el agua que mis 400 euros ayudan a cubrir, y se pasea por la casa con un aire de superioridad, como si fuera el dueño de todo. Cuando finalmente reuní el valor para señalar lo absurdo de esta situación, mis padres me respondieron con el clásico de los clásicos: nuestra casa, nuestras reglas. Esa frase vacía que los padres usan cuando saben que no tienen un argumento lógico para defenderse. Pero el doble rasero no terminaba ahí. Durante el bachillerato, me exigían mantener un promedio de 9,5 sobre 10 mientras trabajaba los fines de semana en una ferretería local. Tenía prohibido ir a fiestas porque necesitaba concentrarme en mi futuro. ¿Y Adrián? Él apenas aprobaba sus clases con un mediocre 6, jamás tuvo un trabajo en su vida estudiantil y tenía permiso para ir de fiesta cada fin de semana. La excusa de mis padres era que él solo estaba socializando y necesitaba disfrutar de su juventud. Cada uno de mis logros era recibido con un desganado buen trabajo, mientras que Adrián era elogiado hasta el cansancio por el más mínimo esfuerzo. Después de la universidad, conseguí un trabajo corporativo de esos que te absorben el alma, trabajando más de 40 horas a la semana con un único objetivo en mente: ahorrar lo suficiente para escapar de ese infierno. Mi plan era simple: juntar el dinero necesario para el depósito de un apartamento decente y el primer y último mes de alquiler. Pero cada vez que estaba a punto de alcanzar mi meta, una misteriosa emergencia familiar aparecía de la nada. Y, por supuesto, adivinen de quién se esperaba que echara una mano. Me gradué de la universidad hace 3 años. Me partí la espalda trabajando a tiempo parcial mientras llevaba una carga completa de asignaturas. Me gradué con honores y encontré un trabajo en menos de 2 semanas. ¿Mi recompensa por este logro? Un mensaje de texto de felicitación a medias y una tarjeta de regalo de 50 euros para un restaurante de cadena mediocre. Ni fiesta, ni cena de celebración, nada. Solo un toma, come algo pasable y sigue pagando el alquiler. El mes pasado, Adrián finalmente se graduó. Después de 6 largos años de lo que solo puedo suponer que fue un entrenamiento profesional en beer pong, consiguió su título con un sólido 6 de nota. Cambió de carrera 3 veces, suspendió múltiples asignaturas que tuvo que repetir y, básicamente, trató la universidad como unas vacaciones extendidas que ocasionalmente requerían escribir algún ensayo. ¿Y qué hicieron mis padres para celebrar su mediocre hazaña? Le compraron un Tesla Model 3 Performance. No el modelo base, no. La versión de más de 55.000 euros, con todos los extras, sistema de sonido premium, absolutamente todo. Aún recuerdo el día que se lo dieron. Estábamos todos en la entrada de la casa y mi padre le entrega a Adrián una pequeña caja. Dentro estaban las llaves de un reluciente Tesla blanco aparcado al otro lado de la calle. Adrián empezó a gritar y a saltar como si hubiera ganado la lotería, mientras mi madre tomaba unas 500 fotos para Facebook. Entonces, mi padre me miró, notando mi expresión de incredulidad, y tuvo el descaro de decir: no estés celoso, Mateo. Tu hermano se lo merece después de trabajar tan duro. ¿Trabajar duro en qué? ¿En campeonatos de beer pong? Cuando le recordé que yo me gradué en 4 años con honores mientras trabajaba y no recibí nada, mi madre tuvo la audacia de intervenir: bueno, es que para ti la universidad fue más fácil. Adrián realmente tuvo que esforzarse. Sí, claro.
Se esforzó en levantarse de la cama antes del mediodía. Podría seguir durante horas, pero creo que ya se hacen una idea. Durante toda mi vida, me trataron como si no valiera nada. Desde el segundo en que Adrián recibió ese Tesla, el coche se convirtió en toda su personalidad. No estoy bromeando. El tipo no podía pasar 5 minutos sin mencionar su nave o publicar una historia en Instagram del salpicadero. El coche no era solo un medio de transporte para él, era su identidad. El hermano Tesla había nacido, y era tan detestable como suena. Cada noche, llegaba a casa a las 2 o 3 de la madrugada del bar de turno y revolucionaba el motor en la entrada como un completo imbécil. Sí, ya sé que los Teslas no tienen motores que se revolucionen, pero este idiota pisaba el acelerador a fondo hacia adelante y hacia atrás en nuestro camino de entrada, haciendo ese zumbido eléctrico a todo volumen. Despertaba a todo el vecindario porque, al parecer, dormir es solo para los plebeyos que no poseen coches eléctricos que papá les ha comprado. Conducía como si estuviera en una audición para Fast and Furious 27, eléctrico Boogaloo. Aceleraba por calles residenciales donde juegan niños. Hacía trompos en los aparcamientos de los supermercados y grababa esos estúpidos vídeos de TikTok en los que la gente finge dormir mientras su Tesla está en piloto automático. Cada vez que le señalaba que, quizás, solo quizás, tratar las vías públicas como su circuito de carreras personal no era la mejor idea, él simplemente sonreía con aire de suficiencia y me decía, relájate, hermano. No seas tan aguafiestas. Lo vi conducir ebrio en repetidas ocasiones. Esto ya no era solo ser un cretino, era un peligro activo para todos los que lo rodeaban. Le ofrecí ser su conductor designado varias veces, o llamarle un Uber, pero su respuesta era siempre la misma, tranquilo, el coche prácticamente se conduce solo. Sí, claro, excepto que el piloto automático no hace que el alcohol no afecte tu juicio o tu tiempo de reacción. Sus amigos no eran mejores. Se amontonaban en el Tesla, normalmente 4 o 5, todos igual de borrachos, y se iban de paseo. Sus palabras, no las mías. Les advertí a todos, en múltiples ocasiones, que algo malo iba a pasar. También advertí a mis padres. Y todos me dijeron que me metiera en mis asuntos. Mi madre, de hecho, me dijo, y estoy citando directamente, solo estás celoso de que no tienes amigos con los que divertirte. Sí, mamá, me muero de envidia por no tener amigos que quieran morir en un accidente de coche en llamas o matar a gente inocente. Me has pillado. Con cada día que pasaba, Adrián se volvía más temerario. Los vídeos se hacían más peligrosos, las velocidades más altas. No era una cuestión de si algo iba a pasar, sino de cuándo. Y todos, excepto yo, parecían completamente ciegos a lo que se avecinaba. Entonces, lo inevitable sucedió. Un jueves por la noche, yo estaba en mi habitación adelantando algo de trabajo cuando, sobre las 3 de la madrugada, oí la puerta del dormitorio de mis padres abrirse de golpe. Hubo susurros frenéticos en el pasillo, seguidos por el sonido del coche de mi padre arrancando y alejándose a toda velocidad. Encontré a mi madre en la planta baja, pálida como un fantasma. Cuando le pregunté qué pasaba, murmuró algo como, tu hermano ha tenido un pequeño accidente con el Tesla, y que mi padre había ido a recogerlo. ¿Un pequeño accidente? En el código de mi familia, eso significa un problema mayúsculo que ya están planeando cómo minimizar. Alrededor de las 4:30 de la mañana, oí el coche de mi padre entrar en el garaje. Me asomé por la ventana delantera y lo vi prácticamente arrastrando a Adrián por el camino. Apenas podía caminar, le faltaba un zapato y tenía lo que parecía sangre seca en la frente. Mi padre lo estaba callando frenéticamente mientras Adrián, arrastrando las palabras, gritaba algo sobre que el árbol apareció de la nada, tío. Resulta que el niño de oro había estampado su flamante Tesla contra un árbol al salir de un bar. Sorprendente, ¿verdad? ¿Quién podría haber predicho este evento completamente impredecible sobre el que yo llevaba semanas advirtiendo a todo el mundo? Por algún milagro, no estaba gravemente herido. Solo un corte en la frente y probablemente algunos moratones del airbag. El Tesla, sin embargo, estaba casi siniestro total. La parte delantera destrozada,
los airbags despegados, el parabrisas agrietado, todo el lote. Mis padres lo ayudaron a llegar a su habitación como si fuera un niño pequeño que se ha quedado despierto más allá de su hora, en lugar de un adulto que acababa de cometer un delito grave. No supe la historia completa hasta la mañana siguiente. Adrián había estado en un bar, se emborrachó a más no poder con sus amigos igualmente brillantes y luego decidió que conducir era, definitivamente, una gran idea. Al parecer, sus amigos, esos ciudadanos ejemplares, lo animaron, y uno de ellos incluso grabó a Adrián bebiendo chupitos y luego haciendo girar la llave del Tesla mientras decía, vamos a ver qué puede hacer este bebé. De camino a casa, tomó una curva demasiado rápido, perdió el control, saltó el bordillo y se estrelló de frente contra el enorme roble de un pobre propietario. Mi padre llegó antes que la policía. Según la llamada susurrada de mi madre a mi tía, que escuché a escondidas, mi padre se encargó de todo con los dueños de la casa. No tengo ni idea de lo que les prometió, pero conociendo a mi padre, no fue barato. Probablemente les extendió un cheque en el acto para que olvidaran todo el asunto. El verdadero misterio era cómo los convenció de no llamar a la policía. Remolcaron el Tesla a nuestro garaje, donde ahora yacía como un gigantesco pisapapeles de 55.000 euros. 2 días después del accidente, mis padres convocaron una reunión familiar en el salón. En la historia de las reuniones familiares, ni una sola vez se ha convocado una para dar buenas noticias. Entré en el salón. Mis padres estaban sentados en el sofá con esas caras serias que la gente pone cuando está a punto de pedir algo ridículo. Adrián estaba repantigado en el sillón, mirando su teléfono como si todo esto fuera un pequeño inconveniente. Mi padre se aclaró la garganta. Hijo, comenzó. Hemos investigado los daños del coche de Adrián. Lo dijo como si el Tesla hubiera cogido un resfriado. El seguro no lo cubrirá porque, se interrumpió, incómodo. Porque conducía borracho, terminé por él. Mi madre me lanzó una mirada que podría cortar la leche. No seas dramático. Solo había tomado unas copas. El caso es, continuó mi padre, que las reparaciones van a costar unos 16.000 euros. Y creemos que lo justo es que todos colaboremos como familia. Solté una carcajada, pensando que era una broma. Luego me di cuenta de que hablaban en serio. Tenían la audacia, el descaro absoluto, de pedirme que ayudara a pagar las reparaciones de un coche que no poseo, que no conduzco y que resultó dañado porque su hijo decidió conducir borracho. ¿Queréis que ayude a pagar las reparaciones de un coche que no es mío, que no conduzco y que se dañó porque él decidió conducir borracho? Repetí, solo para asegurarme de que no estaba sufriendo un derrame cerebral. Somos una familia, dijo mi madre, como si eso lo explicara todo. Y tú eres el único con ahorros significativos en este momento. Ahí estaba. Sabían que había estado ahorrando para mudarme y lo veían como una fuente de dinero conveniente para arreglar el error de su niño de oro. Mis ahorros no eran para mi futuro, eran el fondo de emergencia para las meteduras de pata de Adrián. ¿Cuánto esperáis que colabore? Pregunté. Bueno, tu madre y yo podemos poner unos 3.000 euros de nuestro fondo de emergencia. Adrián tiene unos 500 euros ahorrados, dijo mi padre. Así que queréis que yo pague los otros 12.500 euros, concluí. No era una pregunta. Mi padre asintió. Fue entonces cuando Adrián levantó la vista de su teléfono y dijo, tampoco es que necesites un apartamento de lujo. Siempre estás trabajando. Ahí exploté. No os voy a dar ni un solo céntimo para esto, dije, mirándolos a los tres a los ojos. Adrián estrelló el coche porque iba borracho. Debería estar agradecido de no estar en una celda ahora mismo. Este es su problema, no el mío. La cara de mi padre se puso roja. Contribuirás a arreglar el coche de tu hermano. Fin de la discusión. Me levanté. No, no lo haré. Fin de mi discusión. Salí del salón, ignorando sus gritos, y me encerré en mi habitación. Mientras cerraba la puerta, oí a Adrián preguntar, entonces, ¿eso significa que no me van a arreglar el coche? Este calvario estaba lejos de terminar. En mi familia,
uno nunca es una respuesta definitiva. Es simplemente una invitación para que encuentren formas más creativas de conseguir lo que quieren. Los días siguientes fueron un infierno de tensión. Mis padres apenas me hablaban, excepto para preguntarme si había reconsiderado su generosa oferta de dejarme pagar por el error de Adrián. Mis respuestas eran siempre un no corto y seco. Esto provocaba suspiros dramáticos, portazos y a mi madre haciendo esa cosa pasivo-agresiva de hablar de mí en tercera persona mientras yo estaba literalmente en la misma habitación. Algunas personas simplemente no entienden la lealtad familiar, decía al aire mientras yo desayunaba a 1 metro de ella. Los pillé susurrando un par de veces, acurrucados en la mesa de la cocina con papeles esparcidos. Se callaban en cuanto yo entraba. Mala señal. Cuando la gente deja de hablar al entrar tú en una habitación, puedes apostar que están hablando de ti, y no de forma positiva. El viernes por la noche, llegué a casa del trabajo y encontré a mi padre hablando por teléfono con alguien de la compañía de seguros. Estaba usando su voz profesional, la que utiliza cuando intenta convencer a la gente de que no está mintiendo. Capté frases como cobertura a todo riesgo y reclamación por vandalismo antes de que me viera y se llevara la llamada a su despacho. ¿Reclamación por vandalismo? Eso era nuevo. Que yo supiera, estrellarse borracho contra un árbol no se consideraba vandalismo, a menos que el árbol presentara cargos. Supuse que estaban intentando encontrar algún resquicio legal para que el seguro pagara. Allá ellos. El sábado por la mañana empezó con un estruendo, literalmente. Me despertó sobresaltado sobre las 7 de la mañana un sonido que parecía como si alguien estuviera golpeando un contenedor de basura metálico con todas sus fuerzas. Me asomé por la ventana, que da a nuestra entrada, pero no vi nada inusual. El ruido había cesado, así que supuse que eran los basureros y volví a la cama. 1 hora más tarde, se desató el infierno. Me despertaron los gritos que venían del garaje. Me puse un pantalón de chándal y bajé corriendo para encontrar a Adrián de pie en el garaje abierto, con mis padres detrás de él. Los tres miraban fijamente el Tesla. El coche estaba aún más destrozado que antes. Y no me refiero a un poco más dañado. Me refiero a que parecía que Hulk le tuviera una vendetta personal. El parabrisas estaba completamente hecho añicos. Todas las ventanillas estaban rotas. Había abolladuras masivas en las puertas y el capó. Los espejos laterales colgaban de los cables y uno de los faros delanteros simplemente había desaparecido. Era casi impresionante lo minuciosamente destruido que estaba. ¿Qué demonios ha pasado?, pregunté, genuinamente confundido. Adrián se giró, con la cara roja de una ira que parecía ensayada. Como si no lo supieras. Tú hiciste esto. Me reí. Yo. He estado durmiendo toda la noche. No he tocado tu coche. Mi padre levantó algo. Un bate de béisbol de mis días de instituto que guardaba en mi armario. Entonces, ¿por qué estaba esto en los arbustos de fuera?, preguntó mi padre, con esa falsa calma que significa que está increíblemente furioso. Dije que no tenía ni idea, pero mi madre me interrumpió. No nos mientas. Era mi bate, sí, pero llevaba meses sin tocarlo. Ya hemos llamado a la compañía de seguros, dijo mi padre con aire de suficiencia. Van a enviar a un investigador el lunes. Les hemos dicho que alguien vandalizó el coche por celos. Y entonces, todo encajó. La reclamación por vandalismo. El bate. La ira fingida. Adrián debió de coger mi bate y destrozar aún más su ya destrozado Tesla, y luego plantó el bate para incriminarme. ¿El seguro no pagaría por el accidente por conducir ebrio, pero por vandalismo? Eso podría estar cubierto. Y de paso, se vengaba del hermano mayor que no quiso pagar por su error. Miré a Adrián y vi esa pequeña sonrisa que intentaba ocultar. Esto no era solo un berrinche de niño mimado. Era malicia pura. Me había tendido una trampa deliberadamente, y mis padres estaban metidos en el ajo. ¿En serio vais a incriminarme por esto?, pregunté, mirando directamente a Adrián. Él sonrió con desdén. ¿A quién crees que van a creer?
Al estudiante de sobresaliente con un futuro brillante o al hermano mayor celoso que todavía vive en casa y se queja de todo. Mis padres estaban detrás de él, con los brazos cruzados, un frente unido contra mí. Ya habían elegido su bando, como siempre. No importaba que lo que estuvieran haciendo fuera, literalmente, un fraude al seguro, un delito grave. Lo único que importaba era proteger a su niño de oro. Esto es ridículo, y lo sabéis, dije, sorprendentemente tranquilo. No toqué el coche. Mi madre se burló. Te oímos salir de tu habitación sobre las 2 de la madrugada. La cámara de seguridad del vecino probablemente también te grabó. Eso fue interesante. No teníamos vecinos con cámaras de seguridad, al menos ninguna que cubriera nuestra entrada o garaje. Estaban mintiendo, lo que significaba que sabían exactamente lo que había pasado porque habían ayudado a planearlo. A ver si lo entiendo, dije. O pago 12.500 euros por las reparaciones de un coche que no es mío, o me incrimináis por vandalizarlo para cometer un fraude al seguro. ¿Esas son mis opciones? Mi padre se sonrojó. Nadie está incriminando a nadie. Sabemos que lo hiciste porque estás enfadado por el dinero. Volví a mi habitación sin decir una palabra más. No tenía sentido discutir. Ya habían decidido su versión de la realidad. Esto había escalado de drama familiar a comportamiento criminal. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, apareció el investigador del seguro. Se llamaba señor Morales. Era un hombre de mediana edad, con una camisa arrugada metida en unos pantalones caqui, y llevaba una tableta y una cámara. Mi padre intentó decirme que me fuera a trabajar, que ellos se encargarían de todo, pero me quedé mirándolo fijamente hasta que se acobardó. Es curioso lo rápido que se desmorona su autoridad cuando no me someto inmediatamente. Mis padres hicieron su mejor imitación de la familia perfecta cuando llegó el señor Morales. Adrián estaba cerca, con aspecto de víctima, tocándose ocasionalmente el moratón de la cara para darle más dramatismo. El señor Morales fue educado, pero directo al grano. Fue directamente al garaje a examinar el Tesla, tomando docenas de fotos desde todos los ángulos. Pasó mucho tiempo observando los daños del choque inicial frente a los nuevos daños, lo que me dio la esperanza de que pudiera notar lo obvio, este coche había estado en 2 incidentes muy diferentes. Después de examinar el coche, el señor Morales pidió hablar con cada uno de nosotros por separado. Mis padres fueron primero, juntos. Luego entró Adrián. Finalmente, fue mi turno. Nos sentamos en la mesa de nuestra cocina. Tengo algunas preguntas sobre su paradero el viernes por la noche y la madrugada del sábado, dijo. Le dije la verdad. Estaba en casa, durmiendo. Llegué del trabajo sobre las 6, me hice un sándwich, jugué un rato a la Xbox y me acosté sobre las 11. No salí de mi habitación hasta que oí el alboroto en el garaje a la mañana siguiente. El señor Morales asentía, tomando notas. Luego me preguntó directamente si tenía algo que ver con los daños del Tesla. No, dije, mirándolo directamente a los ojos. Y esto es lo que necesita saber y que probablemente no le han contado. Ese coche ya estaba considerablemente dañado antes de que ocurriera este supuesto vandalismo. Levantó las cejas, la mayor emoción que había mostrado hasta ahora. Se lo expliqué todo. El Tesla como regalo, la conducción temeraria, los vídeos de TikTok. Luego llegué al accidente, como Adrián lo había estampado contra un árbol mientras conducía borracho hacía una semana, y como mis padres habían logrado evitar la intervención policial. Revise los airbags, le dije. Ya estaban desplegados por el choque inicial. Compare los daños del frontal con los nuevos daños. Es claramente diferente. Los daños del frontal son por el impacto con un árbol. El resto es bueno, no es por mí. También le conté el intento de mis padres de hacerme pagar 12.500 euros y cómo el vandalismo ocurrió misteriosamente justo después de que me negara. El señor Morales lo anotó todo. Luego me preguntó si alguien podía verificar que estuve en mi habitación toda la noche. No, admití. Vivo con mis padres y mi hermano. Pero pedí una pizza sobre las 9:30 de la noche y estuve jugando online con amigos hasta las 11.
Ellos pueden confirmar que estaba conectado. Asintió y tomó más notas. Entonces me sorprendió preguntando, ¿alguno de sus vecinos tiene cámaras de seguridad? No que cubran nuestro garaje o la entrada, dije. Los de enfrente tienen una cámara en el timbre, pero solo graba su porche. Escribió algo más y dijo que se pondría en contacto con la familia pronto. Cuando volvimos al salón, sentí las miradas asesinas de mis padres y de Adrián. Sabían que no me había ceñido a su guión. Después de que el señor Morales se fuera, se desató el caos. ¿Cómo te atreves a decir la verdad?, gritaban. Mi madre lloraba por cómo intentaba arruinar la vida de Adrián por un error, como si conducir ebrio y el fraude al seguro estuvieran al mismo nivel que olvidarse de sacar la basura. Durante los 2 días siguientes, viví como un extraño en mi propia casa. El miércoles por la tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy el señor Morales, de Aseguradora Nacional. ¿Podemos vernos en la calle Mayor a las 4? Tengo algunas preguntas de seguimiento. Le respondí que estaría allí. El señor Morales ya estaba sentado en un Starbucks. Quería hablar con usted lejos de su familia, dijo en voz baja. Hemos descubierto algunas inconsistencias. Resulta que el señor Morales fue más minucioso de lo que mi familia esperaba. Había recorrido el vecindario en busca de grabaciones de seguridad y encontró algo. Los vecinos de 2 casas más abajo habían instalado un nuevo sistema de seguridad el mes pasado con una cámara de gran angular que cubría la mayor parte de la calle. ¿Y adivinen qué captó a las 2:13 de la madrugada del sábado? A Adrián, tan claro como el día, sacando mi bate de béisbol del maletero de mi coche y emprendiéndola a golpes con su ya dañado Tesla. La grabación lo mostraba rompiendo metódicamente cada ventana, abollado el capó y las puertas, e incluso arrancando uno de los espejos laterales. El señor Morales deslizó su tableta sobre la mesa para mostrarme la grabación. Ahí estaba mi hermano, a las 2 de la mañana, escenificando todo el asunto. Llevo 15 años en este trabajo, dijo el señor Morales, y este es uno de los intentos de incriminación más tontos que he visto. Me informó de que ya habían denegado la reclamación y habían remitido el caso a su departamento de fraude. Y también se había puesto en contacto con la policía local, que quería hablar conmigo y con Adrián. Un oficial estará aquí en unos 10 minutos, dijo. Quería avisarle. Agradecí al señor Morales, genuinamente agradecido por su profesionalidad y por creerme. 10 minutos después, llegó una mujer policía. Se presentó como la oficial Rivera. Me tomó declaración, me mostró de nuevo la grabación y me hizo la pregunta que lo cambiaría todo. La fiscalía decidirá si presenta cargos por fraude al seguro, explicó. Pero en cuanto a la denuncia falsa y el intento de incriminarle a usted, esa es su decisión. Depende de usted si quiere presentar cargos. Me quedé sentado un momento, pensando. Sí, Adrián era mi hermano, mi propia sangre. Pero también era la persona que había intentado deliberadamente incriminarme por un delito que no cometí. Que felizmente me habría dejado cargar con la culpa de su conducción ebria y su posterior rabieta, arruinando potencialmente mi historial, mis perspectivas laborales, mi vida. Pensé en todos los años de favoritismo, en todos los dobles raseros, en todas las veces que me habían hecho sentir inferior porque yo no era Adrián. Pensé en cómo estaban dispuestos a que yo asumiera la culpa de un fraude para protegerlo. Y luego pensé en lo cansado que estaba de todo. Sí, le dije a la oficial. Quiero presentar cargos. Sin dudarlo. Solo un simple sí. Ella asintió, tomó algunas notas y me pidió que fuera a la comisaría más tarde para dar una declaración formal. Acordamos vernos a las 6 de esa tarde. Conduje a casa sobre las 5 para recoger algunas cosas antes de ir a la comisaría. Para mi sorpresa, un coche de policía ya estaba aparcado en la puerta. La oficial Rivera no había perdido el tiempo. Entrar en mi casa en ese momento fue como entrar en una zona de guerra. Mi madre se paseaba llorando por el salón. Mi padre hablaba frenéticamente por teléfono con alguien sobre malentendidos y asuntos familiares. Adrián estaba sentado en el sofá, pálido. Cuando mi madre me vio, corrió hacia mí. ¿Qué has hecho? La policía acaba de estar aquí.
Dicen que Adrián podría ser acusado de fraude. Yo no he hecho nada, dije. Adrián se ha hecho esto a sí mismo cuando decidió incriminarme por vandalizar su coche. Mi padre colgó y se abalanzó sobre mí. Esto es ridículo. Tienes que llamarlos ahora mismo y decirles que no quieres presentar cargos. No, dije simplemente. Se acabó el cubrirle las espaldas. Se acabó el ser el chivo expiatorio. El caos que siguió fue exactamente el que se podrían esperar. Mi madre alternaba entre llorar e intentar chantajearme emocionalmente. Mi padre, entre amenazarme y ofrecerme sobornos. De repente, podía ayudarme con el alquiler de un nuevo apartamento si hacía que todo esto desapareciera. Adrián intentó disculparse, pero sonaba más a un siento que me hayan pillado que a un siento ser un desgraciado manipulador. A las 6:45, subí las escaleras. Sabía que no querría volver a esa casa después de dar mi declaración, así que metí en una bolsa de lona algo de ropa, mi portátil y algunos documentos importantes. Cuando bajé con la bolsa, mis padres me miraron alarmados. ¿A dónde crees que vas?, exigió mi padre. Voy a la comisaría a dar mi declaración y luego me quedaré con un amigo un tiempo. Mi madre empezó a gemir más fuerte. No puedes irte. Necesitamos arreglar esto como una familia. Dejamos de ser una familia funcional hace mucho tiempo, respondí. Quizás nunca lo fuimos. Mi padre se interpuso en la puerta, bloqueándome la salida. Si sales por esa puerta y sigues con esto, no te molestes en volver. Ya no serás bienvenido en esta casa. Si le haces esto a tu hermano, estás eligiendo destruir a esta familia. Lo miré directamente a los ojos. No, papá. Yo no estoy destruyendo a la familia. Me niego a que la familia me destruya a mí. Y si de verdad estás dispuesto a repudiarme porque no lo permití, me parece bien. Lo rodeé y salí por la puerta. Gritó algo a mi espalda sobre hijos desagradecidos y lealtad familiar, pero no miré atrás. Me subí a mi coche y conduje hasta la comisaría. Han pasado 6 meses desde que salí de la casa de mis padres con una bolsa de lona y una columna vertebral recién descubierta. Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Me quedé con mi amigo Carlos durante unas semanas y luego encontré mi propio apartamento. Nada lujoso, solo un apartamento de una habitación donde nadie me pide que solucione sus problemas. Es mi santuario. El caso de Adrián avanzó rápidamente. Las pruebas eran abrumadoras, la grabación de seguridad, el nivel de alcohol en sangre del hospital la noche del accidente, que mis padres intentaron ocultar y el informe de la investigación del seguro. Terminó declarándose culpable de todos los cargos. Su condena, 6 meses en la cárcel del condado, 3 años de libertad condicional, una multa masiva y la retirada del carné de conducir durante 5 años. Mis padres no fueron acusados penalmente, ya que la fiscalía no pudo probar que conocieran el plan de Adrián de antemano, aunque yo personalmente creo que lo sabían. Sin embargo, fueron sancionados con fuertes multas por su papel en el intento de fraude al seguro. Entre los honorarios legales, las multas y seguir debiendo los pagos de un Tesla destrozado, están básicamente en la quiebra. ¿Y yo? Conseguí un ascenso en el trabajo. Es increíble lo que puedes lograr cuando no estás constantemente lidiando con el drama familiar. También estoy tomando clases nocturnas para sacarme un máster. La vida, de hecho, es bastante buena ahora. Y ahora, la actualización que todos estaban esperando. El mes pasado, los mensajes y las llamadas comenzaron a llegar de nuevo. Primero de mi madre, luego de mi padre, y finalmente incluso de Adrián, usando su tiempo de llamada aprobado desde la cárcel. Todos tenían el mismo mensaje, solo que entregado de manera diferente: necesitan dinero. Mi madre fue con el clásico enfoque de la culpa: estamos a punto de perder la casa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿cómo puedes abandonarnos ahora? Mi padre intentó su intimidación habitual: le debes a esta familia. Compórtate como un hombre y ayúdanos. Adrián, sorprendentemente, se disculpó primero, diciendo que la cárcel lo había cambiado y que ahora veía las cosas de otra manera, antes de pedir dinero para sus gastos en prisión. Pero lo realmente gracioso fue la semana pasada.
Mis padres se presentaron en mi apartamento sin avisar. No tengo ni idea de cómo consiguieron mi dirección. Ahí estaban, de pie frente a mi puerta, con un aspecto patético. Tenían todo un discurso preparado, iban a vender la casa pero necesitaban dinero para la transición, las cuentas bancarias estaban congeladas, papá había perdido su trabajo por el escándalo. La ansiedad de mamá estaba por las nubes. ¿No podría, por favor, ayudar a mi familia en su momento de necesidad? Escuché todo el discurso sin interrumpir, observando su dramática actuación. Cuando finalmente terminaron, me quedé mirándolos fijamente durante unos 10 segundos antes de preguntar, disculpad, debo haberme perdido algo en vuestra pequeña presentación. ¿Podríais recordarme qué parte de intentar incriminarme por un delito grave os da derecho a mi apoyo financiero? La cara de mi madre se arrugó como si le hubieran dado una bofetada. Mi padre se quedó sin palabras, por una vez en su vida. Los papeles se habían invertido y claramente no tenían ni idea de cómo actuar. Ya no estaban en su casa, donde ellos ponían las reglas. Estaban en mi puerta, y yo tenía todas las cartas. Les dije que lo pensaría y cerré la puerta. Y lo pensé, durante unos 5 segundos, antes de enviarles un mensaje de texto, la respuesta es no. No volváis a contactarme. Mi padre respondió con amenazas. Mi madre, con manipulación emocional. Adrián, con promesas de cambio. Bloqueé todos sus números. Algunas personas podrían pensar que es duro. Quizás lo sea. Pero después de 24 años siendo el chivo expiatorio, finalmente me estoy poniendo a mí primero. Ellos son adultos que tomaron sus decisiones, igual que yo estoy tomando las mías ahora. Y mi elección es la paz.